Aguillanchu, María José Mcani, Kanki. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es María José Carrión y bienvenidos una vez más a Lengua Larga. Sé que hace no mucho tiempo que estoy aquí y bueno, esta es una de las razones por las que más emocionada me siento y es por grabar otra vez un nuevo video. Y no solo eso, sino que este también es mi primer video sobre quechua, lengua con la que estoy trabajando hace un poco más de año y medio y con la que me siento muy contenta, muy orgullosa. Y pues a lo largo de este aprendizaje, que de hecho aún me falta bastante, me he dado cuenta de que es una lengua muy enriquecedora, muy llena de conocimiento y bueno, es una lengua que me encanta aprender y con la que me encantaría traducir dentro de no mucho tiempo. Ok, sin más preámbulo, vamos a hablar un poco acerca de este por qué, ¿no? ¿Por qué es que el quechua tiene palabras tan largas? Y no solamente del quechua, también vamos a entender el por qué algunos idiomas tienen palabras tan largas, palabras increíblemente largas, y que pues esto puede resultar un poco complicado al momento de leer esta lengua, sobre todo cuando se está aprendiendo esta lengua. Tengo todo aquí apuntado, aunque no se vea nada, parece un papel en blanco, pero no, ahí está todo. A empezar hablando acerca de los elementos mínimos que tiene una palabra. El elemento más pequeño que tiene una palabra se llama morfema. Y este morfema puede tener un significado, como puede añadir un significado a un lexema o una raíz, una palabra. Los morfemas son las unidades más pequeñas de una palabra. Estos elementos, estos morfemas, a nivel lingüístico pueden ser prefijos, sufijos o infijos o circunfijos. Básicamente, estas pequeñas palabras que se le coloca al inicio, al final o al centro de diversas palabras ya existentes le pueden cambiar el significado de esta palabra. Por ejemplo, el prefijo anti, que le brinda una connotación opuesta al significado de una palabra, como anticonstitucional. De modo, también se colocan palabras al final que se conocen como sufijos. Ok, tenemos que tener en cuenta esto. Morfema, unidad más pequeña de una palabra. Estos morfemas, que son palabras pequeñitas, se pueden colocar adelante de una palabra, al final de una palabra o en algunos casos adentro de una palabra. Ok, en el caso del quechua, este idioma solamente presenta estos morfemas al final de las palabras, es decir, solo presenta sufijos, no prefijos, no se le coloca palabras adelante, sino al final. Ok, teniendo en cuenta que el quechua utiliza sufijos, es decir, pequeñas unidades morfológicas que se le colocan al final de una palabra, es que podemos luego entender la idea de que en una palabra se pueden colocar diversos sufijos, muchos. Y cada sufijo va a ir añadiendo un significado a la palabra. Entonces, una palabra que cuenta con diferentes sufijos va a tener un significado completamente distinto a que si le quitaras un sufijo o dos sufijos o tres sufijos. Entonces, a esto de aquí se le denomina una lengua aglutinante. Las lenguas aglutinantes son aquellas que cambian el significado de las palabras a través de añadirles sufijos, prefijos, afijos, infijos, circunfijos a un lexema, a una raíz. Los idiomas aglutinantes son el guaraní, el japonés, el coreano, el euskera, el aymara, el turco y el quechua. Definitivamente hay muchos más idiomas aglutinantes, pero básicamente una lengua aglutinante sigue este patrón, ¿no? Se le va a añadir una palabra pequeña al final a una palabra ya existente y se le pueden ir añadiendo más y más y más y más para cambiar el significado de la misma palabra o para determinar un significado particular. Por esto que una palabra que naturalmente es así, al añadirle 3, 4 o incluso hasta 5 sufijos, puede crecer a este tamaño y en toda esta palabra ya hay una idea muy compleja de por medio. Entonces, yo diría que esta es la razón principal por la que el quechua resulta un poco difícil de comprender a simple vista, ya que tienes que estar dividiendo los sufijos para entender los significados añadidos que se le da a cada lexema. Claro, al nivel
oral, cuando estás aprendiendo quechua y te presentan una palabra larga, tú no sabes realmente cómo pronunciarla porque tienes que tener en cuenta todos los sufijos y la longitud de la palabra. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre es pronunciar la palabra en su cabeza 2 veces y la tercera ya pronunciarla en voz alta. Vamos a ver ahora algunos de los sufijos que se les añaden a las palabras en quechua. Bueno, vamos a comenzar con el sufijo ja. Ja. El sufijo ja es la marca del sujeto. Es decir, cuando hay un sujeto en la oración, se le va a colocar el ja al final. Por ejemplo, Pedro, Pedroja. José, Joseja. María, Mariaja. Otro sufijo bastante usado en el quechua es el sufijo taj, que es el sufijo de pregunta informativa. Cuando se hace una pregunta informativa, se coloca el taj al final y entonces la otra persona ya sabe que se le está haciendo una pregunta informativa. En quechua, bastante útil y usado es el sufijo kuna, K-U-N-A, kuna, que se le coloca al final de las palabras. Por ejemplo, aljo es perro, aljocuna es perros. Otro sufijo que se puede colocar en una palabra es el sufijo yoj, Y-U, Q, yoj, que significa con, la preposición con. Otro es el sufijo chu, que es para preguntas cerradas. Entonces, cuando una persona pregunta y termina con chu, se le está haciendo una pregunta cerrada a la otra persona, como una pregunta de sí o no. Están con chu, tú ya sabes que tienes que responder con sí o con no. Luego tenemos el sufijo manta, que significa desde, y el sufijo kama, que significa hasta. Luego tenemos el evidencial M o el evidencial MI, dependiendo de la consonante con la que acabe una palabra. Bueno, además de estos, tenemos muchos más sufijos que se colocan al final de lexemas en quechua para modificar un poco el significado de las palabras o llegar a nuestro objetivo lingüístico. Bueno, básicamente funciona así. Lenguas aglutinantes son lenguas que funcionan bajo este sistema de ir añadiendo morfemas al final o al inicio de una palabra, dependiendo de la lengua, para modificar un poco el significado. Definitivamente al momento de aprender quechua tenemos que ir conociendo un poco acerca de estos sufijos que se le colocan a las palabras para cambiar el significado o para añadir un significado o para diferentes situaciones que la lengua lo requiera. El contexto también. Muchísimas gracias por quedarse hasta este momento, muchas gracias por ver este video y muchísimas gracias por estar aquí. Pronto voy a seguir subiendo cosas súper interesantes sobre el quechua y sobre otras lenguas con las que he ido trabajando últimamente y les iré contando un poco acerca de mis nuevos propósitos lingüísticos. Muchísimas gracias, espero que tengan un día muy bonito y ya nos vemos hasta la próxima.